Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conversación en 40 Libros, un espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Antes de comenzar la entrevista de hoy, queremos dar las gracias a nombre del área de cultura por seguir nuestra programación en las diferentes plataformas virtuales que tiene Fundación CEPAS. Sigan comentando y compartiendo nuestras actividades. Para comenzar la entrevista de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es poeta, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Estamos hablando de María Teresa Pérez Domínguez. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas. Acá bien, muy bien, tranquila. Qué bueno tenerte con nosotros en esta entrevista en 40 Libros, ¿cierto? Un espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. ¿Cómo estás, María Teresa, en esto de la pandemia, de las cuarentenas que hay en Santiago y cómo te ha afectado en tu vida diaria? Bueno, como lo estamos viviendo acá, difícil. Eso es algo que se ve en televisión, es algo que se muestra a diario, eh, pero es más difícil de lo que se muestra en realidad. Y bueno, las restricciones obviamente hay que tomárselas con tranquilidad porque es parte de lo que tenemos que hacer dentro del marco de lo que significa la pandemia y, y que nos está afectando a todos de alguna manera. Bueno, yo particularmente igual no he tenido mayores complicaciones en cuanto a poder manejar esto eh, a ver, sin alterarme, sin frustrarme, sin complicarme demasiado, ¿ya? Respecto a que mi vida también interna de casa no ha cambiado mucho, ¿ya? Porque no salgo tanto, no tengo muchas actividades afuera que me haya invalidado, salvo visitar a la familia, que es como lo más importante, digamos, que no lo he podido hacer, pucha, desde a ver la última vez que pude verlos allá a mi gente del sur, fue en febrero del 2019, no, 2020 en febrero, fue poquito antes de la pandemia, ¿ya? Y de ahí, bueno, solamente un poco de Zoom, un poco de videos, harta conversación, pero falta abrazarlos, compartir, verlos. eh, y claro, eso es lo que se echa de menos totalmente. Claro. Sí. Bueno, a los amigos, ¿cierto?, que nos están viendo en este programa en 40 Libros, contar que María Teresa es nacida y criada en Lota, ¿cierto?, de una familia minera Sí, sencilla, viviendo en estos pabellones de obreros, ¿cierto?, del carbón, y claro, que pasaste toda tu vida, tu niñez en realidad y tu juventud en esos pabellones. ¿Por qué no nos comenta un poquito de eso? claro, igual, bueno, mi vida ya hasta los 21 años aproximadamente, que estuve, bueno, viviendo en las casas para obreros justamente, que pasé del pabellón 48 al 40 no, al 50 y al 46. Es como, eso es más o menos. Creo que también hubo otros antes, pero ya muy, muy pequeñas. Y bueno, vivíamos con mis abuelos también. eh, y luego nos trasladamos a Lo Trabajo, fue otro periodo. Eh, Recorrí un poco Lo Alto y Lo Trabajo, digamos, en esto de andar dando vueltas, ya sea viviendo con los abuelos, viviendo con mi mamá, porque mi mamá, bueno, también tenía una vida, ¿cierto?, que era completamente aparte, porque ella, bueno, de alguna manera nos sacó adelante a nosotros, que somos 5 hermanos.
y trabajando como todos, de tíos mineros, de abuelo minero. Esa fue mi vida, ahí Tus constantemente. comienzos en el ámbito de la escritura, la literatura, ¿empezaron en ese periodo o más tarde? En ese periodo aproximadamente, que es como cuando uno comienza a conocer un poco el tema de la poesía, que es como lo que más me atrajo desde pequeña. Eh, Estábamos con unos grupos ahí en Lota, eh, con los cuales tratamos de hacer algunas actividades, ¿ya? Incluso habíamos creado una especie de movimiento por el arte del carbón en algún momento, que si me doy cuenta y miro hacia atrás pudo haber sido algo bien grande, si hubiésemos tenido quizás herramientas o la posibilidad de seguir haciendo cosas. Era muy buena la idea. Entonces, sí, sale de ahí como el propósito de escribir y de ahí salen también los primeros trabajos que tenían un poco más de sentido y que tenían ya una fuerza y una voz que estaba relacionada también con mi tierra, con mi gente. Entonces, Claro, por ahí bueno, parte. sí, sí, desde ahí vemos igual un trabajo bastante intenso sobre rescatar la cultura, ¿cierto? A través de las letras y también potenciar esta ciudad, ¿cierto? Con estos grupos de literatura que habían en esos entonces, Sí, eh, eso es los años 90 en los 90. aproximadamente. Sí, sí. Ahí, bordeando, ¿cierto? El periodo en que estábamos saliendo de dictadura y el proceso ahí en la transición, más o menos. Ahí estábamos nosotros. ¿Y qué tal fue este cambio de vivir en una ciudad patrimonial, histórica, ¿cierto? Que es la ciudad de Lota, a los 22 años aproximadamente, viajar a Santiago y empezar tu vida allá? Eh, Pucha, son cambios grandes, grandes. Esto era como empezar a, a ver la vida de una manera igual diferente. Eh, Nada comparado a lo que yo estaba viviendo en Lota. O sea, yo me había acostumbrado a un modo de vivir, ¿ya? Que era súper tranquilo y, y sin mayor bulla. O sea, porque estábamos igual sumamente alejados de lo que ocurría en otras partes de Chile. O sea, si nos ponemos a pensar, Lota ya tenía una fuerza increíble, de la cual estábamos todos agarrados, pero también de una manera como adormecida, porque era vivir la muerte constantemente ahí y no nos dábamos cuenta, porque era parte de la vida. Entonces, llegar a Santiago para mí fue como empezar de nuevo, empezar de cero, y no saber nada. Eh, Iniciarme ya sea en lo más básico, era como aprender a movilizarme. Fue, fue todo un tema. Y de ahí, bueno, hacer un camino en lo que se pudiera, ¿ya? Tener un trabajo, eh, de tener familia. Bueno, igual estuve casado un tiempo, ¿ya? Pero la vida cambia. Eh, los procesos también se van modificando. Todo lo que uno piensa en algún momento no es igual siempre. O sea, todo se puede modificar, todo es perfectible también en nuestras vidas. Entonces, dentro de todo eso, uno va armando el camino. Claro, a pesar de Y estos cambios, ¿cierto? Que igual son más o menos drásticos en tu vida, de los 22 años tuviste un matrimonio, ¿cierto? Pero también
te fuiste por el lado de la escritura, ¿cierto? De la creación. Eso no evitó en ti quedarte ahí, sino que te impulsó a seguir creando, porque de una u otra forma uno busca de repente o siempre algún sentimiento para poder pasarlo al papel. ¿Cómo fue ese proceso en ti? Ah, por supuesto, es que de hecho de eso se trata un poco el iniciar la escritura, porque de alguna manera uno busca la posibilidad, porque la poesía me dio la posibilidad de embellecer un poco el dolor, ¿ya? Y de transformarlo también, de no dejarlo en una angustia permanente, porque vivir ya es doloroso. Y quien se da cuenta de aquello también tiene que darse cuenta de que hay que dar un giro a todo lo que nos sucede. Entonces, la poesía me permite a mí dar ese giro, dar esa vuelta constantemente, porque me hace reflexionar, me hace pensar, ¿ya? Entonces, cuando vivía en Lota, si bien ahí se estaba todo formando, ¿ya? En relación a esa vida dura, pero luego llegando a Santiago me doy cuenta de que también acá encontraba otro tipo de situaciones dolorosas y complicadas. O sea, no era muy diferente. Entonces, de todo eso es que la poesía me ha permitido a mí entregar un poco, a ver, se puede decir que plasmar el alma, hacerla, hacerla visible en algunos textos en mi poesía, porque de esa manera también sana. Y eso es lo que produce la poesía, sana. No le doy otro valor más que ese. Mira qué interesante tu propuesta creativa, ¿cierto? Nace desde el amor, del desamor, ¿cierto? Y también desde una mirada también un poco futurista, en el sentido de que te pudiste reponer de algunas cosas que pasaron en su momento. Bueno, uno de los talleres, ¿cierto?, de capacitación en esto del ámbito literario y de la creación en la poesía, ¿tuviste algunos profesores que marcaron en tu vida, como Osvaldo Ulloa? ¿Por qué nos comenta un poquito de eso, María Teresa? Yo lo conocí prácticamente llegando a Santiago con algunas otras gente conocida acá. Y bueno, él realizaba unos talleres muy importantes, muy especiales, solamente relacionados con la poesía, porque él amaba la poesía. Y en eso creo que siempre hubo mucho cariño en en su trabajo, en la entrega de sus propuestas para que las personas no solamente aprendieran de poesía, sino que también se convirtieran en buenos lectores, ¿ya? Y se convirtieran en personas también que pudieran traspasarle la poesía a otros. Me sentía sumamente cómoda trabajando con él, porque él hablaba mucho del amor por la poesía, ¿no? Hablaba de poder no solamente entregar la poesía como un elemento también sanador, del cual ya te estaba diciendo, sino que también él procuraba de que de esos talleres salieran personas que conocieran, que supieran bueno, no solamente que supieran de poesía, sino que también salieran buenos lectores de ahí. Salieron de esos talleres personas que en este caso se convirtieron en talleristas, ¿ya? Y que siguen haciendo la labor
comprometida en este caso con la poesía, en función de ir entregando esos conocimientos a los niños y a jóvenes, ¿no? Eso se sigue haciendo. Y bueno, en mi caso prácticamente fue la formación que yo tuve en relación a la literatura. María Teresa, bueno, desde esa capacitación, ¿cierto? Desde esos talleres en Santiago y que vienen igual a entregarte alguna herramienta, desde ahí nace en el 2005 un libro, ¿cierto? Dedicado a la poesía lotina, que tiene que ver con esta edición, con tu primera edición, A punto de estallar, Grisú. Bueno, primeramente es como eso, como que uno, independiente de que tenga deseo de escribir, ¿ya? También está la formación que es necesaria y la educación que obviamente necesita la poesía para ser escrita, ¿ya? Eso, bueno, uno tiene que educarse de todas maneras. Yo desde ahí empecé a trabajar justamente en el libro, porque también era como eso, que me impulsaban de alguna manera a que yo escribiera sobre mi tierra, cuestión que yo ya estaba haciendo, pero que tenía que concretarse en algo. Claro, hablando sobre el carbón, ¿cierto? Sobre tu tierra, sobre la ciudad de Lota, Sí, sobre la familia. sobre la familia, sobre Lota, obviamente, eh, la vida, la vida del minero, que conocí obviamente porque tenía familiares que eran mineros y que nunca estuvimos ajena a todo eso. O sea, al contrario, siempre eso nos hacía ruido todos los días, ¿ya? Porque era constantemente estar pendiente de lo que estaba sucediendo en el entorno, ¿ya? Bueno, no era muy difícil entender que cada vez que iba un minero a trabajar, la posibilidad de que saliera vivo de ahí era siempre un tema doloroso. Así Y hablando que, también de cierto de las costumbres, de las tradiciones de nuestra ciudad, sabemos que tienes un hermoso poema que tiene que ver con el pan grisú. ¿Nos podrías compartir ese sí. poema? Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, hay varias cosas dentro del libro que están relacionadas con Lota, ¿ya? Bueno, todo es Lota en realidad, pero parte de eso, bueno, viene siendo, porque está dividido en dos partes el libro, a punto de estallar, que viene siendo el entorno familiar y más que nada Lota mismo, y Grisú, que vienen siendo los mineros, ¿ya? Y de ahí viene Pan Grisú. Un hombre en las minas masca su hambre, devora su carne, brilla con la muerte, sudado, taladrado, muerde tosca, traga charra, aguja y casco, carbón y promesa, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es parte de lo que escribí ahí en ese libro. Sí, qué recuerdos, qué fuerza tiene ese poema, ¿cierto? Y también ver Sí. cómo tú proyectas tu voz, le das fuerza a este poema, ¿cierto? El ritmo, todo este sonido que tiene, que envuelve al poema. Se nota que hay una La, po- práctica en tu lectura. Bueno, hay un trabajo, obviamente, eh, porque de alguna manera en todo este proceso lo único que he hecho es poder sacar los miedos, ¿ya? Sacar el miedo a enfrentarme a una cámara, en este caso ahora, pero también vienen otros miedos de antes, de poder sacar esa voz que estaba también un poco limitada y media escondida. Entonces, de alguna manera, en todo el proceso que llevo de crecimiento personal, eh,
me he hecho cargo de todos esos miedos, y eso significa que también para poder hablar con convicción de lo que estoy haciendo, tengo que proyectar lo que hago, sacando esa voz. Y esa voz que tiene que ver también con un poco con el alma, porque ahí está mi tierra, ahí estoy yo también. O sea, no solamente los mineros, estoy yo enfocando. Entonces, eh, básicamente es eso. Algunas personas dicen que, bueno, escribir poesía es como muy centrado en el yo, pero finalmente se centra en el yo en un principio, porque si no se escribe desde uno mismo, la poesía no se siente real, no se siente verdadera. Entonces, de ahí parte, pero lo que trasciende, lo que logra traspasar a otros, es lo que finalmente nos hace grandes o quizá hace grande el poema, ¿ya? Que otros también se sientan reflejados. Claro. Interesante lo que dice, claro, porque igual esta composición literaria, ¿cierto? Que recibe como una comprensión de un todo, igual en parte, si no tiene una buena lectura, no es muy agradable a lo mejor al que escucha. No, pero, se agradece entonces, pero sí hay algunos que no logran leer bien su trabajo y eso se nota. Bueno, yo trato de hacerlo, trato de Mm, trabajar en eso. qué bueno. Bueno, para seguir conversando, ¿cierto? En este programa, en 40 libros, un espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, ya en su segunda temporada, ya tuvimos la temporada, ¿cierto? En el 2020, que fue un exitazo total, y ahora seguimos con esta entrevista en el 2021, que ya llevamos, ¿cierto? Varios entrevistados y que ha funcionado súper bien. Agradecer a toda la gente que nos sigue por las redes de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Bueno, María Teresa, interesante, ¿cierto? Tu propuesta en todo lo que tiene que ver con tu poesía, con la forma de vivir que tienes también. Pero supimos que igual en el 2010 editaste otro libro. Un libro de poemas, ¿cierto? Llamado Nudos. ¿Qué tal esa edición? ¿Cómo fue ese proceso? Para gestionarlo, obviamente, se hace lo mínimo en este caso, que es como tratar de tener los recursos necesarios, ¿ya? Eh, el mínimo de recursos monetarios para poder publicar, porque en realidad fue como una autogestión junto con Miguel Moreno, que viene siendo el editor del último libro también, y que con él trabajamos de manera muy artesanal ese libro, ¿ya? Mucho más artesanal de lo que probablemente fue el primero también. Y él tenía un taller en su casa en ese tiempo, y ahí estuvo trabajando la edición de ese libro. Entonces también es bonito poder decir que se hace con esfuerzo, con trabajo, que a pesar de que a veces no se tienen todas las lucas necesarias, se hace el esfuerzo en tratar de sacar algo adelante, que es como lo que finalmente siempre nos mueve de Claro, alguna este libro manera. habla un poco sobre la rutina, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo cotidiano de la vida. Sí, porque como digo al principio, no solo tengo nudos en los zapatos que me aprietan, es como es tener también en esos poemas la fortaleza o la integridad también de poder decir cosas que a veces duelen o que molestan. Y tiene también mucho que ver con el tema de la pobreza, el tema de pareja, no solamente lo cotidiano,
también es como la vida más acá en Santiago, se puede decir, Claro, marca un poco como también en algunos poemas sobre la realidad. me absorbe un poco la realidad acá, claro. Entonces tiene que estar ahí eh, en este trabajo o en lo que quizás también cuando uno está escribiendo, como que salen solas las cosas, no, uno no las planifica. En realidad parte así, ¿ya? De que no es que uno planifique hacer un libro, sino que todo eso se va formando de a poco también, ¿ya? Con lo que uno vaya creando. Y ahí le vamos dando la forma. Es interesante, ¿cierto? La autogestión. La mayoría de los escritores chilenos siempre ahí con ñeque sacando, ¿cierto? Estas ediciones. Y bueno, y en algunos casos también con ayuda de algunas organizaciones o de algunos fondos de gobierno y Sí, sí, también sí, porque en regional. realidad, sí, porque en realidad del primer libro no dije que finalmente la gestión que se hizo fue con un grupo de escritores acá en Santiago que estaban promoviendo a los escritores jóvenes en ese momento, ¿ya? Y estaban buscando libros inéditos para poder publicarlos. En ese momento es donde conocí a algunos ahí que me llevaron a poder publicar ese libro, que en este caso me lo seleccionaron para poder publicarlo, porque les gustó. Y ahí conocí, bueno, a otras personas que me fueron acompañando en este camino, porque ahí conocí a Alfredo Gaete, a Luisa Johnson, y ellos me impulsaron también a que siguiera escribiendo. Bueno, como te comentaba, igual es una fortaleza eso de igual tomar tus trabajos, ¿cierto? Y si no están los recursos, a lo mejor de un tercero, para poder editar, lo haces personalmente, o sea, con amigos, Claro, o con sea, grupos, la autogestión, ¿cierto? Muy fuerte en esto de las ediciones y que justamente una de las cosas que tiene esto de la creación, que la creación es colectiva en alguna forma, pero también obedece al acercarse a otra persona, al conversar con otro, ¿cierto? Al gestionar, al hacerse amigo, y de ahí nace también estas creaciones y también estas ediciones. Creo que igual es un proceso que igual lo sabes llevar y que de una u otra forma se nota, porque no solamente has editado 2 libros, sino que ahora tienes el tercero y que lo lanzaste hace poquito, ¿cierto? El año pasado. el año Y pasado. también ahí con apoyo de algunos amigos lotinos supe que lanzaron este libro hace poquito, Sí, Cuestiones Amargas, ¿cierto? Un libro también de poemas que fue editado en el 2020. ¿Qué nos puedes contar sobre este libro, estos poemas de Cuestiones Amargas? bueno, cuestiones amargas también vienen siendo secuelas de más o menos lo mismo. Es como querer decir cosas que generalmente tenemos como, como guardadas y, y que, bueno, da un poco de susto explorar o de entregar quizás. Decir cosas que finalmente pueden causar alguna molestia en el entorno o quizá en uno mismo, porque se trata simplemente de liberar un poco esta energía que nos carga, que son las emociones, ¿ya? Y que si logramos canalizarlas de alguna manera, eh, también se van acomodando, ¿cierto? Para que vayan molestando un poquito menos. Creo que Claro. ese es el sentido primario del libro. Y cuestiones amargas, obviamente, porque amargas, porque todo lo que uno deja guardado amargo, todo lo amargo, que Mi, puede ser María cualquier Teresa, cosa. mira qué interesante. Tú hablas de amargo, ¿cierto? De amargura, pero sabemos también que le das mucho sabor a tu vida. ¿Ah?
con esto de tu oficio de chocolatera. Mira qué Claro, interesante esa parte, ¿ah? Que claro, la tenías porque escondida también y que no lo habías contado. no, de todas maneras, es parte también de todo esto. Yo creo que trabajar en algo que me permite también traspasar eh, este pequeño arte, así como que viene siendo la escritura, traspasarlo también en el tema de lo que es la chocolatería, donde también es como hacer poesía, pero en chocolates. Y ahí he trabajado el tema de poder pintar sobre el chocolate, que es como un arte también que he ido trabajando. Y todo eso es como que no, de alguna manera forma parte de mi vida. O sea, eso es lo que yo he logrado conseguir conseguir de alguna manera, pero en lo emocional, para que me hace sentir bien, que me hace sentir también un poco de felicidad, porque creo que ahí es donde todos hablamos de qué quieres en la vida. Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿qué queremos? La mayoría me dice quiero ser feliz, pero ¿cuál es la manera de ser feliz que tiene cada uno? ¿Cómo es que dentro de tu vida logras cosas que te hacen feliz, que te pueden hacer feliz? Como en este caso, para mí, la escritura, que viene siendo alimento para el alma, y obviamente los chocolates, que también es alimento para el alma, pero que a la vez a través de eso yo puedo vivir y generar los recursos necesarios para mantener la independencia, porque finalmente de eso se trata, de poder vivir, ser independiente, lograr algunas metas, conseguir algunos proyectos, eh, y que la única competencia que uno pueda tener sea la propia, la personal, que no miren al otro, sino que se basen solamente en lo que uno cree para poder avanzar y así conseguir cosas que a uno le hagan sentir bien. Eso. Mira que bien, María Teresa. Bueno, escucharte igual hace reflexionar, ¿cierto?, en lo egoísta que somos algunos para ver más allá. Eh, ¿Podrías compartir con nosotros un poema de esta última edición, ¿cierto? Cuestiones amargas. Sí, claro. Un poemita puede ser el ¿Te haces la muerta, por ejemplo? Viene siendo el poema que inicia en este caso el libro, porque dentro de lo amargo justamente es esta discusión constante que yo tengo con la poesía, donde, bueno, como todas las relaciones, hay momentos de alegría, pero también de angustia y molestia, de cansancio, eh, porque no siempre sale lo que uno quiere. No siempre ocurre lo que uno desea cuando se escribe. Así es que, bueno, es como eso. Dice, te haces la muerta, leerte, sangrar, echarte de menos, ser la perseguida de todos, cuerpo en tono gris, distanciado de la luz y de mirarme en tus ojos, perdida, radical, también doméstica. Solo el dolor es un remanente necesario que respira. Mala poesía, insípida, fea. No me hablas. Pasan años, digamos, finges, lo sé. Te haces la muerta. Eso es. Mira, Se hace la muerta. ¿en qué está La muy basado ingrata. este poema, María Teresa? Justamente en esa angustia que a veces se siente al querer escribir y no se puede, y pasa el tiempo, pasan los años, así como me demoré, no sé, 10 años en publicar otro libro,
básicamente tiene que ver con que no me salían las palabras o había mucho ensayo y error en todo esto. Entonces creo que esa es la discusión con la poesía. Claro, a veces pasa que, bueno, pasa que la poesía a veces queda ahí, queda un tiempo, ¿cierto? Reposando y Sí, de repente uno vuelve de nuevo a los textos y los toma y los trae a la luz de nuevo. Yo creo que pasa eso, pasa claro, en un claro, si no receso, hay, ¿cierto? De tiempo donde está madurando la poesía y después uno la sí. toma y la lleva al libro. Es que justamente es eso, porque uno en un principio puede estar la idea, puede estar concentrado quizás en una parte de lo que uno quiere decir, pero resulta que la poesía igual nos lleva por caminos, o sea, y nos hace pensar, nos hace reflexionar. Yo veo por ahí la poesía, no lo veo como algo que nace así de una manera como la inspiración instantánea. Eh, en este caso, la poesía se trabaja. La inspiración instantánea puede ser lo que se le ocurre a uno como los primeros versos o parte de lo que puede ser ese poema. Pero después viene el trabajo, la dedicación y dejarlos reposar también un tiempo, volver a revisarlos. Todo eso hace bien y va perfeccionando el proceso también. Claro, Entonces, ese en eso tenemos proceso. que ser, claro, tenemos que ser sumamente autocríticos. Mira. Es muy importante, porque no todo es publicable, no todo lo que Mm. se escribe tiene que mostrarse, porque eso hace que uno también no esté evaluando su propio trabajo. Y eso es sumamente importante de hacer. Claro, No tener una podemos, autocrítica también al trabajo que por supuesto. uno realiza. Claro, es que parte de todo. Yo creo que del crecimiento personal es tener autocrítica de acuerdo a lo que uno hace o lo que uno decide hacer en su vida. ¿Eh? Mm. Claro, puede Porque ser que todos los todo lo que uno trabajos, escribe o lo que crea no es editable. exactamente, y muchas veces pasa eso, de que publicamos cosas que no nos gustan. De Mm. hecho, igual uno va revisando sus trabajos anteriores y dice, pucha, esto podría estar mejor. Sí. Y ahí es donde, bueno, en eso tenemos que ser sumamente claros de la autocrítica. Constantemente leer y releer, da lo mismo cuántas veces lo lea. El asunto es que uno se sienta contento con lo que está haciendo. Claro. María Teresa, ¿en estos momentos estás trabajando en algún material? Ah, sí, sí, de todas maneras. Bueno, creo que uno nunca deja de escribir a pesar de que pase algún periodo ahí en el vacío, eh, donde no sabemos para dónde vamos. Pero obviamente sí, tiene mucho que ver con esto de lo que te comentaba anteriormente en relación a la felicidad y al trato que estamos teniendo actualmente con el tema de las pantallas que, por ejemplo, la pandemia, si bien nos distanció de alguna manera, creo que la distancia social viene de mucho antes. ¿Ya? Y que las personas están prefiriendo apretar un botón, vernos a través de un monitor y no conversar. Creo que en eso falta muchísimo volver a la conversación. Eh, hay, está esa incapacidad de poder detenerse a mirarnos, ¿ya? Porque en la medida de que nos miremos mucho más, también nos hablaremos de una manera más honesta. Yo creo que por ahí va el proceso de la creación que estoy trabajando en este minuto. Que bueno, esperemos que
que salga pronto, ¿cierto? Esta edición, esperando ahí, Sí, bueno, Fundación CEPA y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, desde ya se comprometen, ¿cierto? A poder impulsar este trabajo y poder también, ¿por qué no decir, lanzar este libro cuando tú quieras? Porque acá bueno, las estamos recién pantallas, porque las redes sociales de la Fundación CEPA están disponibles para poder potenciar tu libro. sí intentaremos poner más empeño en que los procesos no sean tan largos como los que he tenido ahora. Bueno, Igual la pero idea es ir, cuando esté, sin total, somos jóvenes todavía, no te preocupes por eso. sí, no, si mientras haya vida, obviamente uno siempre se tiene que proyectar, o sea, uno nunca debe dejar de ilusionarse con algo. Y en eso incluye no solamente una vida amorosa o una vida familiar, sino que incluye los proyectos que uno pueda tener. O sea, porque no importa la edad, importa lo que uno quiera hacer. Claro. Mira cómo pasa el tiempo, María Teresa, ya llegamos casi a terminar ya la entrevista. Muy interesante tu vida, ¿cierto? La edición de tus libros, tus poemas, la vida con que llevas también, esta sencillez con que llevas tu vida, esta dulzura que tienen los chocolates por entre medio ahí, ¿cierto? De las letras. Interesante todo este proceso también creativo Bueno, que es lo tienes. que creo que uno tiene que buscar ciertos equilibrios para poder vivir tranquilamente. Si no, nos desesperamos por cosas que son, no sé, que no son tan necesarias, creo. Y ahí está que a veces, por ejemplo, el tema de la pandemia actualmente pese tanto en algunos, ¿ya? Porque, bueno, acá se dejó de manifiesto la salud mental que está desbordada y que está muy difícil de poder manejar actualmente, porque tampoco hay leyes que acojan la salud mental como una enfermedad. Entonces, tenemos harto que hacer ahí. Y mientras tanto, creo que las artes salvan. Por Cualquier supuesto, cosa por que uno, supuesto. cualquier cosa que uno quiera explorar, no solamente la poesía, sino que otras áreas, y no necesariamente tiene que hacerlas, sino porque nosotros necesitamos personas que lean, necesitamos personas que miren, necesitamos personas que escuchen a los creadores, ¿cierto? Que busquen en estas áreas del arte, en cualquiera que ellos quieran, busquen un poco esa tranquilidad que también necesitamos, porque de todas maneras eh, nos enseñaron que nos hacían falta cosas y se olvidaron de hacernos sentir que también necesitábamos alimentar nuestro interior, nuestra alma. Así es que eso es muy importante, de que podamos proyectarlo ahora. Y por lo mismo, el trabajo que están haciendo ustedes de hacer los audios y ese tipo de cosas, va integrando a las personas. Es como que facilita para algunos el tema de la lectura, porque mucha gente como que les cuesta leer. Y de hecho, ese es el propósito también de mi trabajo, donde no, nos vamos dando cuenta de que la gente le cuesta leer, que la gente no está mirando, no está observando lo que realmente tiene enfrente, ¿ya? Y esto de las pantallas nos está consumiendo de alguna manera. Así es que, bien por la labor también que hacen ahí. No, gracias María Teresa. Bueno, nosotros como Fundación CEPA, ¿cierto? Siempre estamos a la vanguardia de estos movimientos, ya sea ahora como en medios sociales o presenciales.
Pero tratamos eso del acompañamiento, creo que esa es una palabra clave que tenemos en este periodo, que es el acompañamiento, el escuchar a las personas, el poder conversar, y este espacio justamente se da para eso. Con entrevistas anteriores nos fuimos dando cuenta de que muchos escritores, muchos poetas, artistas, gestores culturales, gente del teatro, nos comenta eso, nos comenta que solamente no tienen comunicación, pues no han tenido comunicación, han estado encerrados, ¿cierto?, con estas pandemias, con estos cordones sanitarios, que no han podido realizar su trabajo y los tiene muy complicados. Igual tiene que ver también con el sentir, ¿cierto?, con el abrazar, con el hablar con otra persona. Los artistas tienen esa sensibilidad que justamente estando en estos periodos de pandemia les complica mucho y les ha complicado a algunos, pero bastante. Entonces, Fundación CEPA, a través Claro, de esta iniciativa, está generando este tipo de conversación y justamente sirve para que otras personas puedan ver y también artistas puedan conversar y sobre su vida y también sobre su obra. claro que sí, ¿no? Sí, es sumamente importante hacer estas intervenciones porque ya sea que la gente está utilizando muchas pantallas, de alguna manera también hay que entregarles eh, cosas que les puedan servir y no tanta basura que hace que nuestro cerebro también se vuelva un poco más mediocre de lo que actualmente podemos estar, ¿ya? Porque todo es educación, ¿ya? Todo parte por ahí. Hay que educar la mente, hay que educar lo que se escucha, hay que educar lo que se lee. De otra manera no vamos a poder sobrevivir. De hecho, hay una vez, hace poco, he escuchado a una doctora que me hizo mucho sentido lo que dijo, porque finalmente no podemos esperar a que la vida de antes que teníamos vuelva a ser la que teníamos. O sea, nada volverá a ser lo mismo y nos tenemos que adaptar de alguna manera. Nos va a costar y a algunos les cuesta más que a otros, ¿ya? Pero es algo que no estaba, o sea, no podemos decir que estaba pronosticado, porque en realidad nadie pensó que podía ocurrir algo así. Pero ya estamos acá y si queremos vivir hay que aprender de una manera distinta a cómo nos podemos relacionar desde ahora en adelante con las personas que queremos y con los que vayamos conociendo también. Porque en este minuto, claro, así estamos, a distancia. Y ahí Justamente, conociéndolos a María ustedes. Teresa. Pero esta distancia esperemos que sea corta. Ya nos veremos, ya nos abrazaremos, ¿cierto? Y podamos conversar de forma personal. Eh, María Teresa, bueno, a todos nuestros amigos, ¿cierto? Y amigas que invitamos a este programa en 40 libros, les solicitamos un libro que nos pueda recomendar, que, no sé, a lo largo de su vida les marcó, ¿cierto? Y que quieran compartir con nosotros. ¿Algún libro que te haya incentivado a esto de la escritura, de la poesía, o simplemente que te gustó y te llamó la atención en algún periodo, ya sea de enseñanza básica, media, en la juventud? Bueno, sí, es que en realidad, bueno, crecí en un entorno donde no había libros, primeramente, donde escaseaba la lectura en todo ámbito también, porque el medio ahí en Lota eh, no había tanto acceso a los libros, no había acceso a la lectura. Eh, pero dentro de todo eso, como que, bueno, parte de mi gusto por la lectura, porque la lectura tampoco es algo que se pueda imponer, es algo que te gusta desde un principio o no, es así de simple. Entonces, desde un principio encontré que dentro de los textos de colegio habían cosas que me llamaban la atención, y me gustaba explorar esos mundos porque
era justamente eso, era como explorar otras cosas que yo no veía en la realidad que estaba viviendo, ¿ya? En ese pequeño mundo llamado Lota. Entonces, de ahí fue que, bueno, primero son los textos de colegio y luego llega a mis manos un libro de María Luisa Bombal, que viene siendo La última niebla. Más allá de la historia donde, en este caso, ella, que viene siendo la protagonista, se casa con su primo y básicamente el primo a ella la convierte como en la sucesora de otro amor, porque no la quería. En este caso es como lo que me llamó la atención de eso es la manera en que ella expresaba cosas dolorosas, porque María Luisa Bombal hablaba de sí misma, porque se proyectaba, ella escribía para ella en sus textos. Y ahí es donde ella transita de alguna manera con esta fórmula poética de decir cosas, pero que en ese tiempo para mí de decir como que era algo poético yo no lo tenía claro. Para mí fue como aprender algo que me gustó, que le encontré sonoridad, porque la poesía tiene música. Entonces, dentro de ese ritmo, al leerla, y porque siempre traté de leer en voz alta, ¿ya? Creo que en ese ritmo que yo encontraba en sus palabras, donde yo me involucré con la poesía. Y de hecho me gustan las novelas cortas, me siguen gustando las novelas cortas, porque se concentra de mejor manera lo que quiere decir el escritor. Por eso también elegí la poesía, porque tiene porque tiene ese espacio limitado donde tú puedes decir en 2 o 3 palabras algo concreto, ¿ya? Y también me gustan los cuentos, también por lo mismo. Claro. Creo que un buen escritor no necesita demasiada página, demasiado texto como para explicar algo. Así es que ese por un lado, pero me gustaría recomendar otro. ¿Puedo recomendar otro? Sí, por supuesto. No, es que, por ejemplo, hay algo que también es como bien importante, que ahora que se viene el Día del Padre, todos tenemos un padre del cual, bueno, tenemos muchas cositas ahí que decir al respecto, porque no todos tienen un padre amoroso, ¿ya? En este caso, el libro se llama Camanchaca, de Diego Zúñiga. También es una novela corta, pero que es maravillosa en cuanto a esa relación que él tiene con su padre, porque él cuenta la relación que él tiene con su padre. Entonces también sería como bonito que la gente lo vaya descubriendo. Es un escritor bastante joven. Claro, mira, bueno, nosotros como bibliotecas comunitarias de Fundación CEPAS tenemos ahí los libros de María Luisa Bombana, así que para los amigos que quieran leer esta novela corta... Hay que releerla, de todas maneras. Claro, esta novela, cierto, que igual marcó en su tiempo, o sea, visionaria, cierto, en este tipo de novelas, porque fue editada en 1934. Igual interesante, cierto, la autora que lleva esta novela y que justamente que marca lo amoroso, ¿cierto? Con su primer matrimonio ahí medio complicado y que también después en busca del segundo amor. Bueno, ahí se lo vamos a dejar para que lo puedan ver, lo puedan... De hecho, por eso no es bueno contar, no es bueno contar toda la historia, porque igual ella dice cosas que para el tiempo donde ella empezó a publicar ese libro, ¿cierto? No era bien visto hablar de sexualidad y de otros temas. Entonces, como prácticamente
ella se salía de una cierta manera de la norma, ¿ya? Y nunca también se clasificó ella en alguna corriente literaria que estuviera en ese momento. O sea, siempre estaba desmarcada de todo. Y por eso como que me hace mucho sentido después, porque como que de alguna manera no... como que uno escribe para uno primeramente, sí, sí, eso es. Ya después, bueno, las cosas se van ahí armando de acuerdo a lo que diga la misma poesía o lo que diga el mismo libro, porque también nos lleva por caminos. Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? Para que la gente se entusiasme y lo pueda leer, los amigos y las amigas, ¿cierto? Que se conectan por redes sociales de Fundación CEPA, ¿cierto? Puedan leer este libro, lo vamos a dejar en PDF, pero también los que se interesan por Camanchaca, ¿cierto? De Diego Zúñiga, que este es un libro también editado en el 2009, si no me equivoco, ahí por la editorial Calabaza del Diablo, ya lo vamos a dejar igual, los dos, sí, Sí, hoy no, día sí, pues, ando regalón, así que vamos a dejar esos dos libros en PDF para que los amigos lo puedan leer. María Teresa, ya para ir terminando, ¿dónde podemos conseguir tus libros? bueno, en este caso el primer libro lo tengo que reeditar, ¿ya? Eso está seguro, que en algún momento voy a tener que dedicarme a trabajar en eso, para agregarle otros textos también. O sea, creo que sería como una reversión del primero. El segundo, y bueno, nudos y cuestiones amargas, en realidad los tengo en mi poder. Y desde aquí yo gestiono a veces las entregas, y cuando son por provincia, también envío. Envíanos o danos tu número de teléfono, algún contacto de correo para que la gente pueda comunicarse contigo y solicitar estos libros. Así como ahora, Sí, sí. por ejemplo, correodeter@gmail.com. Ah, Ahí es genial. donde me pueden... Bueno, igual lo vamos a dejar, ¿cierto?, al comienzo de esta entrevista para que se puedan comunicar contigo y puedan adquirir estos hermosos libros de poemas de nuestra amiga María Teresa Pérez, ¿cierto? Ha sido un gusto, María Teresa, estar Ay, contigo, sí. muy agradable la conversación, muy amena. Y bueno, no los conocíamos, pero sí por algunos Sí. amigos en común que teníamos, ¿cierto? Llegamos a ti. Así que muy contento por esta entrevista. Y ya para ir terminando, algunas palabras de despedida. Bueno, sí, agradecimientos totales a ustedes, obviamente por querer conocer mi trabajo, por querer explorar también en este pequeño mundo que tengo. Y bueno, decir finalmente que abrazo a toda la gente de Lota, eh, con todo mi amor, porque siempre están dentro de mi corazón, y, y que no se puede caminar solo, pues, que siempre tenemos que llevar nuestras raíces para todas partes. Así es que en ese sentido, un abrazo cariñoso a toda la gente, y en algún momento ya volveremos. Y esto tendrá que darnos una tregua. Así es que, bueno, feliz de poder haber compartido con ustedes y contigo también, ya conociéndonos un poco más. Sí, por supuesto. Muchas gracias, María Muchas Teresa, por gracias. tu tiempo y nos estamos comunicando ya para otras ediciones, ¿cierto? Que vienen muy Sí, no pronto. sé, de hecho eso, y bueno, igual podemos hacer algunas otras grabaciones, si es que en algún momento también, para poder incentivar la lectura. Así es Sí, por que, supuesto, acá el programa de Fomento Lector siempre está ahí iniciando alguna instancia, ¿cierto?, para poder fomentar el hábito de la lectura y la escritura en los niños y niñas y jóvenes, ¿cierto?, en las comunidades donde estamos trabajando. Así que no, encantado nosotros de tenerte como poeta y que nos sigas entregando tu material para poder mostrarlo
acá en Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 en este programa En 40 Libros. María Teresa, yo me despido, espero que estés bien, ¿cierto? Y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Ustedes que están en casita, sigan cuidándose para que pasemos luego esta pandemia. Nos vemos, chao, chao. Muchas gracias, chao.